el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hoy está aconteciendo algo que está llenando de temor el pueblo. Una sola palabra lo define todo. Vuelve el coronavirus. Una nueva cepa. Y a eso le sigue una crisis de temor. Y la gente comienza a hablar sin saber, sin nada. Y comienza a sufrir. Entra en crisis. Las crisis están generadas por todos esos eventos inesperados o inevitables de carácter trágico que pueden afectar a las personas, poniendo en peligro la propia supervivencia, porque las crisis presumen un peligro. El fenómeno de la globalización nos ha hecho más vulnerables porque está producida por las redes sociales, donde la velocidad de las noticias y comentarios se propagan por segundo. Las crisis son inevitables en un sentido general porque pueden poner en peligro hasta la supervivencia, porque son repentinas, porque limitan nuestra capacidad de reaccionar, porque nos llegan a todos. Las crisis les llegan a los empresarios, a los trabajadores, a los proveedores, a los consumidores, y también aplica a una situación complicada o una situación de escasez, de insolvencia, donde lo que ganas no te alcanza. Comienzas a hablar para tus patrones, pero los patrones tampoco le alcanzan para pagarte. Peleas por ganar más y cuando lo consigues las cosas subieron y siguen en las mismas. Una persona puede enfrentar diferentes clases de crisis. Una de las más comunes es la crisis de la salud. Cuando uno tiene salud, no la valora, pero cuando la pierde, se da cuenta del valor de la salud. Y ahora sin salud, entra en una crisis de nervios, que es cuando la persona pierde el control de sus emociones y por lo general es consecuencia de una carga o de una responsabilidad muy pesada encima de nuestros cuerpos, y hoy se conoce con el nombre de estrés. El cuerpo y la mente sufren modificaciones progresivas, graduales, que van creciendo. Quiere decir que van afectando tu vida diaria, afectan a las personas según la edad, y cualquier dificultad o estorbo que se nos presente en la vida representa un desafío, un reto, un combate para ser resuelto. Y eso nos hace crecer o decrecer según el grado de nuestra fe. Cuando aparece la crisis, también surge una tormenta en el corazón. Porque lo primero que aparece es el temor, y el temor nos hace ver solo lo malo, solo lo negativo, solo lo perjudicial. El fracaso nos hace ver el peor lado de las cosas. Por eso el Señor quiere que seamos sencillos y agradecidos para que podamos ver la obra de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos ser agradecidos con Dios y necesitamos también recordar nuestras victorias con Él. Lo triste de todo es que más recordamos lo malo que lo bueno. No recordamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros.
El temor, el miedo nos hacen ver la dificultad más grande. La adversidad se ve más fuerte y todo obstáculo se considera insuperable. Y es allí cuando nosotros necesitamos conocer a Dios, conocer de su palabra, porque con ella podemos fortalecernos en el poder de su fuerza, porque su palabra tiene fuerza, tiene energía. Necesitamos cambiar de mente y para ello tenemos que ser entrenados, dejar de ver lo malo, dejar de ver lo negativo para recordar las victorias. Y ahí nuestra boca juega un papel importante, porque no solamente hay que recordarlas, también hay que hablar de ellas. La Escritura dice: no te olvides de los beneficios. Bendice a Jehová, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Porque cuando estamos en problemas, cuando estamos en crisis, cuando estamos en necesidad, todo lo malo lo recordamos. Nos recordamos las veces que la mano de Dios estuvo extendida para sacarnos, para socorrernos, para levantarnos, para ayudarnos. Por eso necesitamos cambiar de mente. Pablo sabía que el ser fortalecido por el Señor era una gran victoria. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias, es el mismo Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Tenemos que estudiar la palabra. Hay momentos que las personas han leído varias veces la Biblia y dicen: ya la leí. Es el tiempo de estudiar. Ya no es el tiempo de leer, es el tiempo de estudiar palabra tras palabra. Porque el peso del temor y el peso del estrés producen condenación. Y la gente no se siente apta para estar o para pararse en el reino de Dios. Y creen que Dios los desaprueba, cuando lo que Él quiere es que dejemos de luchar y confiemos en un Dios que no miente. Porque la palabra de Dios es viva. Quiere decir, tiene vida. Y es eficaz, dice la Escritura, porque es poderosa, es fuerte. Cuando alabamos al Señor Jesús por sus victorias, nuestra mente se ensancha y dejamos de vivir derrotados, porque nuestra fe crece, se pule y ejercita. Cuenta la Escritura que en una ocasión los filisteos, un pueblo vecino de Israel, vinieron para guerrear contra el ejército de Israel. Y todos desmayaron en su ánimo. Todos tenían pánico, todos se desalentaron, desfallecieron, porque entre los soldados filisteos había un gigante llamado Goliat que medía 2,30 metros de alto. Y el hombre parecía invencible y todo el pueblo de Israel estaba muerto de miedo. El pánico los tenía aterrados, el pánico los tenía arrinconados. Porque además de grande, tabajunta, porque cuando son grandotes se hacen tabajunta, además de grande, les gritaba todo el tiempo, avergonzándolos y diciendo: si tienen en su ejército uno que me venza, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo los venzo, ustedes serán mis esclavos. Eran solo un hombre, a gritos, y todo el ejército estaba debilitado, estaba en pánico. Los israelitas tenían tanto miedo que estaban arrinconados
Y cuando escucharon las palabras negativas de Goliat, se pusieron peor. El miedo, más las maldiciones, más las palabrotas, más las lisuras que gritaba Goliat, lo hacían ver feroz e invencible. Fue la fe de David la que vio a Dios más grande que su enemigo, Goliat, el filisteo. Y el Señor honró esa fe de este joven pastor y salió al frente de batalla y lo desafió. Y le gritaba: ¿quién te crees para desafiar a Israel? ¿Quién te crees? Y de un solo piedrazo derribó al gigante y con su misma espada le cortó la cabeza. Esa es la fe que agrada a Dios, porque hace que conquistemos las puertas de nuestros enemigos. No temas, cree solamente, porque el verdadero gozo consiste en conocer a Jesús. Y mientras más lo conocemos, más confiamos en Él. También la Escritura cuenta en Marcos 5, del 22 al 23, dice: y vino donde Jesús estaba uno de los principales hombres importantes que trabajaban en la sinagoga. Ese hombre se llamaba Jairo. Y luego que llegó hasta Jesús, se postró, se arrodilló delante de él y le rogaba, le suplicaba diciendo: mi hija está agonizando, mi hija se está muriendo. Ven y pone tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús estaba volviendo de Galilea a Capernaum. Ahí era conocido por su poder para enseñar, para sanar, y lo estaban esperando con gozo y con una expectativa muy grande. Y de repente, en medio de la multitud, llega este hombre desesperado en busca de un milagro para su hija adolescente de 12 años. Jairo estaba tan desesperado por un milagro que no le dio vergüenza correr en medio de la multitud y arrodillarse clamando, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pone las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo era un buen hombre, era parte del sistema religioso judío. Sus amigos lo envidiaban por su posición, pero odiaban a Jesús. Pero Jairo, dentro de su corazón, sabía que ellos estaban errados. Sabía que Jesús era un profeta. Sabía que Dios estaba con él. Y ese día Jairo tenía una gran necesidad. Los médicos intentaron salvar a su hija, pero no pudieron. Fue en vano. Y la niña se estaba muriendo. Por eso Jairo estaba devastado y en su desesperación se acordó de que Jesús había llegado a Capernaum. A Jairo no le importó que todos sus amigos lo estuvieran observando. No le importó que pudieran echarlo de la sinagoga o de su iglesia. Tampoco le importó perder la popularidad. Él estaba desesperado porque su hija se estaba muriendo y él sabía que solo Jesús era el único que podía ayudarlo. Cuando logró hablar con el Señor Jesús acerca de su hija, el Señor Jesús le dijo: vamos a tu casa. Cuando Jairo escuchó que Jesús le decía: vamos a tu casa, se sintió aliviado. Sintió que había esperanza para su hija, porque él sabía que si Jesús tocaba a su hija sanaría. Pero mientras caminaban dirigiéndose a la casa, vino uno y le dijo: Jairo, no molestes más al maestro, ya la niña murió, ya no va a poder hacer nada.
Y Jesús escuchó lo que pasaba, lo escuchó las palabras del amigo de Jairo y vuelca y le dice: Jairo, cree, no temas, cree solamente. Cuando por fin llegaron a la casa de Jairo, todos estaban tristes y estaban llorando. Jesús les miró y les preguntó: ¿por qué están alborotados llorando? La niña no está muerta, sino dormida. La gente que no creía en Jesús se comenzó a reír porque ellos estaban convencidos que la niña estaba muerta. Pero Jesús había dicho: la niña está dormida. Y comenzaron a burlarse de Jesús, pensaron que no sabía lo que decía, pero pronto se iban a dar cuenta de que eran ellos los que no sabían lo que decían. Los incrédulos, dijo Jesús, afuera. Cuando les toque orar por un enfermo, no dejen a la gente que está ahí ya llorando por el muerto. Parecen suchas. No dejan pensar al enfermo. No dejan que el enfermo arregle sus cuentas. Están los amigos, las amistades y los curiosos dándole vuelta al enfermo como sucha, esperando que se muera. Cuando lo que el enfermo necesita es un tiempo de reflexión con Dios para arrepentirse, porque no sabe si se va a quedar o se va a ir. Y necesita sacar de su propia alma todas sus dudas, todos sus temores, todos sus pecados y todos sus interrogantes. Así que los incrédulos, dijo Jesús, afuera. Los echó fuera de la habitación, porque no hay ningún beneficio de que se junten los que creen con los que no creen. Así que el Señor Jesús le dijo al padre y a la madre de la niña: ustedes quédense aquí. Y 3 de sus discípulos también les dijo: vamos, Pedro, Jacobo y Juan, quédense aquí. Luego tomó a la niña de la mano y le dijo: Talita cumi, lo cual significa: niña, a ti te digo, levántate. Lo que pasó después fue que la niña despertó. Y cuando el Señor la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Ya sabemos lo que pasó después. La niña que estaba muerta despertó. Y el Señor le dijo a los padres: denle de comer, porque la niña había vuelto a la vida y estaba hambrienta. ¿Cómo sería después la cara de los incrédulos cuando la niña salió caminando de la habitación? Nuevamente Jesús probó que Él era Dios en carne humana. Probó que Él tenía poder sobre todo, hasta poder sobre la muerte. Y Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él también dijo que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Y como Él es el mismo, hoy y siempre, puedes invitarlo a tu casa como hizo Jairo. Recuerda que ese es el Dios que predicamos. Muchas de las crisis de familias hoy en día son la falta de paternidad. En la casa no hay una figura paterna, porque el padre siempre está ausente y otros ni siquiera lo conocen. ¿Sabían ustedes que el año 2022, más del 70% de los nacimientos en Bolivia fueron registrados por madres solteras? Ese registro alcanzó a 148,000 niños sin padre. Y una persona que experimenta la ausencia del padre en niño o en adolescente tiende a sufrir de ansiedad, de depresión, de bajo estado de ánimo, de pérdida de autoestima, de baja concentración académica, conductas inadecuadas a lo largo de la vida y pueden
llegar a hacerse daños físicos. Dejen de pelearse los matrimonios y ofrecerse divorcio, porque cuando vienen a que uno los bendiga, juran hasta con los dedos de los pies que van a ser buenos esposos, buenos maridos. Dejen de pelearse y ser tan tontos porque no saben lo que están creando ahí y no saben lo que están lastimando y no saben lo que están dañando en sus propios hogares. La paternidad es una experiencia muy significativa, es transformadora en la vida de una persona, porque los jóvenes todos necesitan una figura paterna. La presencia de un padre siempre tiene impacto profundo en el desarrollo emocional y de la conducta de los hijos. Cuando un padre está ausente físicamente o emocionalmente, se presentan una serie de desafíos que afectan la vida de los niños de manera también significativa. Se crían con una sensación de abandono, con una sensación de rechazo. Y Jairo es un buen ejemplo, porque a pesar de su trabajo duro, muestra características de paternidad porque tenía conciencia familiar. Jairo supo ir a la fuente correcta, a Cristo Jesús. Jairo supo ir de manera correcta porque se postró delante de Jesús. Jairo supo pedir de manera correcta porque le rogó. Él pudo ir a otras partes por su condición económica, por su posición social, por su religión, pero fue delante de Jesús que todo lo puede. Hoy puede ser un padre o una madre que lleve a Jesús a su casa. Jairo era el principal de la sinagoga y como principal tenía a su cargo, primero, la administración de la sinagoga. Segundo, presidía la junta de ancianos o consejeros. Tercero, era el responsable del buen funcionamiento de todo. Desde la dirección del culto, la asignación del predicador, de las obligaciones para cada una de las personas, hasta el mantenimiento del orden. Con todo ese trabajón, lo encontramos a Jairo buscando al Señor Jesús, no por una situación concerniente a su trabajo, sino por una necesidad familiar. Su única hija estaba enferma y en ese momento era su prioridad. Muchos hoy en día son conscientes de las crisis sociales, espiritual y emocional que tienen en su casa, porque los padres viven ocupados en otras cosas y han perdido la conciencia familiar. Antes uno llegaba a su casa después del colegio, mamá, mamá, ya llegué, mamá, mamá, y mamá estaba en la casa. Pero hoy en día no es así. Ahora es mitad, mitad. Vos ponés tanto, yo pongo tanto. Y si no querés poner, entonces ándate, ándate. Antes el hombre era el que ponía. Así que uno llegaba a las 12 en punto del colegio y a las 12:30 estaba almorzando. Comida buena, preparada por la mamá. Comida rica, hecha con amor. Los padres deben saber dónde acudir cuando la familia está en crisis. Sea crisis de dinero, sea crisis de vicio, de violencia familiar, de infidelidad, de maltrato. Así hay hoy en día muchos padres que no saben lo que están llevando a la casa. En vez de llevar bendiciones, llevan problemas, peleas, muertes, gritería.
Y los hijos están así, fornidos, los muchachos simpáticos, pero emocionalmente así. Jairo llevó a su casa a Jesús. Él no llevó la muerte, llevó vida, y vida en abundancia. Y no penses que tus problemas no tienen solución. Cree solamente, como creyó Jairo. Por eso te aconsejo que hoy lleves a Jesús a tu casa, para que puedas superar tus crisis. Tu influencia sobre tus hijos tiene que cambiar de tristeza a gozo. Llegó papá, del temor a la confianza, porque donde entra Jesús, entra la bendición completa. Hablo a los padres de familia, a los padres que tienen problemas con sus hijos. La receta es: póstrense a los pies de Jesús, como hizo Jairo. Y aunque te digan no molestes al maestro, cree solamente, porque nada hay imposible para Dios. Así que ni el dolor, ni la inseguridad, ni el temor, ni la desconfianza, ni la tristeza deben atajarte. Es a Cristo que tienes que ir en tiempos de crisis e invitarlo a que entre en tu casa. Sigue clamando. Parece que no sucede nada. Sigue clamando. Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que vos no conoces. Dios te oye. Si te dicen ya no tienes solución, vos seguí clamando y esperando que Él te diga, como le dijo a la niña: Talita Kumi, levántate, no te desanimes, vas a conseguir tu milagro, pero vas a tener que superar muchos obstáculos. Porque el enemigo te va a llenar de temor y dudas, te va a poner incredulidad, te va a desanimar. Vos seguí creyendo. Recordá que eso fue lo que le dijeron a Jairo: no molestes al maestro, ya tu hija murió, ya tu hija está muerta. Pero Jesús le dijo: cree solamente, mantente creyendo, no te dejes desanimar y espera tu milagro. A pesar de la gran multitud, Jairo se esforzó para llegar al maestro. Y la multitud era una barrera, pero él perseveró hasta que llegó donde estaba el maestro. Y la perseverancia es una actitud fundamental para alcanzar grandes cosas en Dios. Todos tenemos que aprender a dejarnos amar por Dios. Ahí es cuando nuestra vida adquiere sentido. Ahí es cuando descubrimos el propósito por el cual hemos sido creados. Mientras no nos dejemos amar por Dios, vamos a vivir reclamándole por los sufrimientos vividos. En cambio, si confiamos en la paternidad de Dios, vamos a saber que todo lo que hemos experimentado, por más fuerte y doloroso que parezca, tiene un sentido y una razón de ser. Nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros, se escribe en el secreto de Dios. Solo la vamos a conocer cuando dejemos que el amor paternal de Dios fluya sobre nosotros, sane las heridas de nuestro corazón, nos entrene a través del sufrimiento para recién revelarse a nuestra vida. ¿Vas a sufrir? ¿Vas a sufrir? El Señor Jesús nunca nos engañó. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, dijo Él,
Yo he vencido el mundo. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.